sea, nos afanamos por cosas que no realmente no son importantes. Y dice, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, antes de juzgar a Pablo como un fanático, ¿verdad? Estaba diciendo esto porque añade en el siguiente versículo, quisiera pues que estuviese sin congoja, dice. Está escribiendo a creyentes de una iglesia que él fundó. Él fue el pastor que inició esa obra y se preocupaba por los corintios y cómo estaban viviendo por las cosas incorrectas, andaban en la carne. Y les dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. La palabra congoja, si usted la busca en el diccionario, quiere decir desmayo, fatiga, angustia y aflicción de ánimo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, quisiera que evitarles que estuvieran desanimados, desmayando, con angustia, con fatiga y aflicción de ánimo. Y muchas veces cuando tenemos nuestras prioridades fuera de orden, cuando consideramos cosas necesarias que no son necesarias, importantes que no son realmente importantes, terminamos fastidiados, angustiados, desanimados. ¿Está de acuerdo conmigo? Miren las palabras de el hombre más sabio, aparte del Señor Jesucristo, que caminó sobre la faz de esta tierra, el rey Salomón. Mire, el rey Salomón escribió un libro llamado Eclesiastés. Y Eclesiastés es un poco raro, es uno de los libros poéticos. Y Eclesiastés nos habla de la experiencia humana de Salomón. Entonces tiene palabras sabias, pero también tiene palabras de cómo él se sentía, que francamente parece ser que están contradiciendo otras porciones de la Escritura. Y una de las primeras reglas de interpretación es que la Biblia no se contradice. Y por eso no debemos sacar doctrina de libros como el libro de Eclesiastés. Pero hay muchas cosas que podemos aprender ahí. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice. El hombre que tuvo todo lo que usted y yo nos podemos imaginar. Es más, hasta cosas que ni nos imaginamos. Literalmente. Porque dice la Biblia que Dios le dio sabiduría a Salomón más que todos los hombres y también le dio todas las riquezas. Todo lo que Salomón deseó, Dios se lo concedió. Y mire lo que dice Salomón en el capítulo 2, Eclesiastés 2. ¿Ya está ahí? Versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve eso? Esto. Propuse en mi corazón, ¿cuál es la siguiente palabra? Agasajar mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Algo es imposible, por eso es imposible. Por eso le digo que hay que tener cuidado con este libro. De no tomar ciertas cosas como literales y menos doctrina. Pero esta es la experiencia humana. Él dijo, yo quise tener sabiduría y necedad al mismo tiempo. No, hermano, porque son contrarios completamente. O eres necio o eres sabio, pero no puede ser las dos cosas. Pero este hombre intentó y dice, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, no casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también, ¿qué dice? Plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Miren, hermanos, este hombre no retuvo nada, o sea, todo lo que quiso, lo que vieron sus ojos, lo consiguió. Hay personas que piensan, si tuviera un poco más de dinero, fuera feliz.
Si tuviera esa casa, fuera feliz. Si tuviera ese carro, fuera más feliz. Y aquí está un hombre que no le privó nada a sus deseos, a su carne, lo que quería. Este hombre tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y dijo aquí que tuvo todo el oro y la plata que un hombre pudiera desear. Yo le he dicho a los jóvenes en tiempo atrás, les he dicho, imagínate ir al mall y todo lo que ven tus ojos que se te antoja, poder tenerlo instantáneamente, conseguirlo. Muchos se les hacen los ojos así grandotes cuando se imaginan lo que fuera eso. Imagínate ir al dealer del carro de los Mercedes-Benz y agarrar el más caro de todos. Y que el dinero no fuera un problema. No necesitarías crédito ni cuenta, simplemente aquí está. Así, todo eso tuvo Salomón. Y usted diría, ¿eso es lo que yo necesito? ¿Eso es lo que me haría feliz a mí? Bueno, veamos lo que dice este hombre. Dice también, está hoy en el versículo 8, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. ¿Le gustaba la pachanga? ¿La fiesta? Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría, según él pensaba. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11, esto es lo que quiero que vean. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y esto es lo triste, mire, y he aquí todo era ¿qué? Vanidad y ¿qué? Aflicción de espíritu y sin ¿qué? Provecho debajo del sol. Wow. Mira el versículo 17, allá adelantito. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era ¿qué? Fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Qué triste que alguien termine su vida así. ¿Sabe lo cual es lo triste? De que se fue buscando placer y felicidad y satisfacción en todos los lugares y en todas las cosas equivocadas. Dice la Biblia que las mujeres que tuvo apartaron su corazón de Dios. Y Dios no se agradó de Salomón. Y se apartó de él. Y lo peor de todo fue lo que le sucedió a sus hijos después de él. Porque siempre los errores de los padres alcanzan a nuestros hijos. ¿Me estás siguiendo? Salomón empezó a desvariar, a decir cosas incoherentes, absurdas, pero al fin se redimió con este libro, digo yo, con la manera que concluye Eclesiastés. Mire capítulo 12. ¿Cómo concluye este libro? Eclesiastés capítulo 12. Y el consejo que comienza a dar a nosotros los que leemos este relato. Versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu ¿qué? Juventud. Joven, ¿sabes que la juventud se va tan rápido? Se va tan rápido. Los padres que tenemos hijos ya jóvenes y adultos, podemos testificar, ¿no? De qué poquito duran nuestros hijos pequeños, niños. Y la juventud, yo creo que todos los adultos aquí podemos dar testimonio qué rápido se va la juventud. Y el consejo de este hombre, que quizás tuvo sus prioridades fuera de orden y se desvió, pero termina al final reconociendo lo que realmente es importante. Y dice él, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe por qué eso le pasó a él? Llegó al final de su vida y se dio cuenta de algo, no tenía contentamiento. ¿Y sabe qué, querido hermano? Que dice la Biblia que de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Digo, qué bueno que eres cristiano.
Ya tienes lo más importante. Qué bueno que tienes piedad al buscar las cosas del Señor, a querer limpiar tu vida de cosas que no agradan a Dios, venir a la iglesia, tratar de servirle. Qué bueno que tienes una vida piadosa, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Hay muchos cristianos que no tienen satisfacción. Hay muchos cristianos que no tienen contentamiento, no tienen verdadera felicidad. Deberían de tenerla porque tienen lo más importante, pero no la tienen porque sus prioridades están todas desajustadas, desordenadas. Amén, hermanos. Y dice aquí, van a venir los días malos. Van a haber días, si no tienes cuidado, donde en vez de tener cosas agradables en tus memorias, vas a tener puros lamentos. En vez de tener satisfacción y felicidad, vas a tener falta de contentamiento. Porque le diste rienda suelta a tu carne. Porque quisiste ir detrás de aquello, de aquella cosa, de aquella persona, de aquella experiencia que tú pensabas iba a darte satisfacción, te iba a hacer feliz y vas a terminar miserable. Ten cuidado. Dice más adelante en el versículo 11, capítulo 12, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. A veces no nos gusta venir a la iglesia y que el pastor me tire pedradas. Me siento como que son aguijones. No nos gusta que me diga lo que tengo mis prioridades desordenadas, que no estoy viviendo correctamente. Pero hermanos, eso es lo que necesitamos. Palabras de sabiduría. No sabiduría del hombre, palabra de sabiduría, la palabra de Dios. Dice versículo 12, ahora hijo mío, porque esto se lo está escribiendo a su hijo. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Joven, a propósito, estudia, prepárate, haz algo que con tu vida, pero nunca te confíes en que tus estudios te van a hacer feliz. No te afanes por estudiar y prepararte y tener esa carrera y todo eso, porque eso no te va a hacer feliz. Hay muchos hombres que son muy inteligentes, muy preparados, son miserables. Y a los suyos también los hacen miserables. Y hay muchos padres que se afanan porque sus hijos tengan una educación. Y deberíamos darle importancia a la educación. Pero se afanan por darle a sus hijos que una carrera, un estudio, para que te titules y todo eso. Y al final sus hijos son unos buenos para nada. Emocionalmente, socialmente y espiritualmente sobre todo, porque les hace falta lo más importante, porque eso no te va a hacer feliz. Haz lo que sea necesario, prepárate, no seas un burro, amén, no seas un conformista, trata de hacer mejor, y yo creo que todos los padres aquí queremos en realidad que nuestros hijos hagan algo mejor que nosotros, sean algo mejor que nosotros. Pero hermanos, el cristiano debe vivir con prioridades. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es contrario a lo que el mundo nos enseña, porque el mundo dice, Dios, cuando tengas tiempo, si te sobra tiempo. Primero es esto, y luego si tienes chance, entonces ya ve a la iglesia. Si tienes chance, sirve a Dios. Si te sobra, entonces dale a Dios. Así piensa el mundo. Pero para el cristiano es completamente lo contrario. Y si tú quieres experimentar como el rey Salomón lo hizo, ya te estoy leyendo, lo estás viendo, cuál es el resultado. Pero tú piensas que tú vas a ser la excepción. A mí no me va a pasar eso. Yo voy a mantener un equilibrio en mi vida. Así dicen muchos. Pero se empiezan a apartar de lo que realmente es importante. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dice el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué es? Teme a Dios y guarda sus ¿qué? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice el corito, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz.
La vida es nada, pronto se acaba, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Y sabe qué? Sí es cierto. Sí es cierto. Muchos no lo creen. Muchos piensan que el cristianismo te está privando de algo, que te estás perdiendo de algo. Que te quiere tener Dios enjaulado en una jaula y que algo te estás perdiendo allá afuera y quieres salir a experimentar. Así estaba Salomón. Y miren cómo terminó. Esto es el todo del hombre, dice. Quiero hablarles sobre las dos cosas más necesarias e importantes en la vida. Las dos cosas más necesarias e importantes en la vida. Si usted sabe cuáles son estas dos cosas, reconoce cuáles son estas dos cosas, le va a ayudar eso a tener las prioridades, sus prioridades correctas. Y oiga bien, prioridades correctas, cuando hablo de prioridades correctas me estoy refiriendo a tener prioridades de acuerdo a un sistema de valores basados en principios bíblicos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando uno tiene prioridades bíblicas, eso va a resultar en verdadera satisfacción, en verdadero contentamiento y felicidad. ¿Cuántos aquí quieren ser felices? ¿Cuántos aquí creen que Dios sabe lo que nos va a dar verdadera felicidad? Los demás creo que piensan que usted sabe mejor que Dios lo que le va a dar felicidad, por eso no levantó su mano. Porque you know better than God. Usted sabe más que Dios lo que le va a hacer feliz. No, hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Estas dos cosas solo las puede dar Dios. Esas dos cosas, las más necesarias y las más importantes en la vida, solo las puede dar Dios y solo vienen a través de una persona, Jesucristo. Mire Juan 1, por favor. Regrese a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí lo leímos ahorita. Juan 1, 14. Y aquel verbo, ¿quién es el verbo, hermano? Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Gracia y de verdad. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pero de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la ¿qué? La gracia y la ¿qué? Y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estoy hablando de gracia y verdad. Las dos cosas más necesarias en la vida y las más importantes. Por lo tanto, las más importantes son la gracia y la verdad. Y solo las puede dar Dios. Y solo puede obtenerlas por medio de Jesucristo, de la persona de Cristo. Y es por eso que Cristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si alguien quiere darnos una vida abundante, una vida feliz, una vida de satisfacción, de contentamiento, fulfilled, como dice en inglés, es Cristo Jesús. Las dos cosas más necesarias. Primero, número uno, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Y no hay necesidad más grande que tenga el ser humano que ser salvo. ¿Está de acuerdo? ¿Ah? A veces gente viene a la iglesia o uno toca su puerta cuando va testificándole y están teniendo un problema. A veces un problema matrimonial, a veces con un hijo rebelde, a veces una tragedia que acaba de suceder. Ayer me encontré con una familia muy amable, el Señor muy amable, pero estaban todos como turbados porque los abuelitos de la casa acababan de tener un accidente, el carro estaba chocado, acababan de llegar y me dijeron, ahorita no tenemos tiempo para escucharles, ¿verdad? Gracias por venir y le aceptamos el tratado, pero ahorita acabamos de tener un accidente, necesitamos arreglar esto primero. Y así hay mucha gente, ¿verdad? Hay gente que viene a veces a la iglesia porque tiene un tremendo problemón y quieren ayuda con ese problema. Quieren ayuda con su matrimonio, quieren ayuda con sus finanzas, quieren ayuda con ese hijo que ya no saben qué hacer con él o con ella.
Y vienen buscando ayuda porque quieren solucionar ese problema. Pero siempre les decimos lo mismo, su mayor necesidad no es arreglar su matrimonio, no es la necesidad económica, no es el hijo rebelde, su mayor necesidad es ser salvo. Es no ir al infierno, sino poder ir al cielo. Esa es su mayor necesidad. Amén, hermanos. ¿Y sabe qué? Para ser salvo necesitamos la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios es lo más necesario en la vida. ¿Sí o no? Si la salvación es la necesidad más grande que tiene el ser humano y no puede ser salvo sino por gracia, por la gracia de Dios, entonces la mayor necesidad que usted y yo tenemos es de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice, o escúcheme, yo lo voy a leer. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted necesita poner su fe en Cristo para recibir la gracia salvadora de Dios. Pablo dijo lo siguiente, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero termina diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, que la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado, que nuestro pasado. Amén. En 1 Corintios 15, versículo 3 al 10, dijo el apóstol esto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo se consideraba como un abortivo. Dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo, antes de ser Pablo, el apóstol Pablo era Saulo, perseguidor de los cristianos. Encarcelaba a cristianos, mandaba matar a cristianos. Y por eso no se consideraba digno de ser un apóstol de Cristo. Y dijo esto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, querido hermano, usted no, querido amigo, yo no sé si hay alguien aquí que no es salvo, pero usted no puede ser cristiano sin la gracia de Dios y nunca podrá llegar a ser el cristiano que debe de ser tampoco sin la gracia de Dios. Así como no puede llegar a ser cristiano sin la gracia de Dios, tampoco puede llegar a ser el cristiano que debe de ser sin la gracia de Dios. Número 2, necesitamos la gracia de Dios para vivir una vida cristiana agradable y triunfante. Amén. Agradable a Dios y triunfante en esta vida. Porque muchos cristianos, en vez de vivir triunfando, están viviendo vencidos por el pecado, por tantas otras cosas, por el diablo. ¿Sí me está siguiendo? Por las circunstancias. Y el Señor intentó que nosotros tuviéramos victoria, que viviéramos en victoria. Dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Pero muchas veces vivimos siendo derrotados en vez de triunfando. Y la vida cristiana es una vida de triunfo, hermanos. Y cuando uno está en triunfo, uno está gozoso. Y cuando uno está derrotado, ¿cómo está uno? Pues todo agüitado. ¿Sí o no? Y así andan muchos cristianos. ¿Por qué es que no tiene el gozo del Señor? Porque no está experimentando la vida triunfante, victoriosa en Cristo Jesús. Pero la gracia del Señor es necesaria para poder vivir una vida agradable a Dios y triunfante en esta vida. Mire, segunda a los Corintios capítulo 2, por favor, segunda a los Corintios capítulo 2. ¿Está conmigo, hermano? Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre ¿en qué dice? En triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan
y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y mire lo que dice aquí. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Haz esa pregunta, ¿quién es suficiente? Para ser el cristiano que debo de ser, para vivir una vida grata a mi Señor, para dar testimonio de Cristo a la gente que necesita de Él. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para vivir una vida triunfante en Cristo Jesús, ¿quién es suficiente? Para triunfar sobre las tentaciones, ¿quién es suficiente? Para soportar las pruebas, ¿quién es suficiente? Para ser el varón que debo de ser, el varón de Dios, el esposo que necesita mi esposa, el padre que necesitan mis hijos, ¿quién es suficiente? Para ser la mujer virtuosa que usted necesita ser, hermana cristiana, para ser la esposa que su esposo necesita y la madre que sus hijos necesitan, ¿quién es suficiente? Para ser el siervo, el instrumento útil que debemos de ser, ¿quién es suficiente? Para ser luz en medio de un mundo asentado en tinieblas, ¿quién es suficiente? La respuesta es: en nuestras propias fuerzas, nadie. Nadie somos suficientes. En nuestras propias fuerzas, nadie podemos hacerlo. Mire ahí mismo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y la lección que el Señor Jesucristo tuvo que darle al apóstol Pablo. Quien se creía suficiente, tenía esa debilidad de sentirse que era alguien él. Y Pablo lo reconocía y dice, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, y ese aguijón en su carne fue una enfermedad. Ay, cuando nos toca la enfermedad, nos damos realmente cuenta de que no estamos en control de nada. Amén. Somos tan frágiles. Un virus pequeñísimo que no pueden ver nuestros ojos y nos tumba en la cama. Una bacteria puede matarnos. ¿Sabe usted que una bacteria que necesita verse con un microscopio nos puede quitar la vida? Y nos creemos tan superpotentes, nos creemos tan autosuficientes, que yo puedo. Y muchas veces Dios permite hasta una enfermedad para recordarnos que no somos nada. ¿Sí o no? Y así estaba el apóstol. Fue grandemente usado por Dios, un hombre muy capacitado, muy estudiado, muy preparado. Y sin embargo, de repente el Señor permitió una enfermedad en su carne. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté, así le llamó Pablo. Era el diablo que me estaba dando unas buenas cachetadas ahí para bajarme de mis... ¿Me está siguiendo? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Lo irónico aquí es que Pablo oró por otros enfermos y Dios los sanó. Pero le oró 3 veces a Dios que lo sanara a él y le dijo, A propósito, no hay tal cosa como sanadores. Tenga cuidado. Porque hay muchos movimientos falsos que ese es su énfasis, la sanidad de la gente. Y que ese hombre que está ahí al frente con tocarte o con hacer una oración por ti, que ya va a ser sanado. Tenga cuidado, muchos son engañados por esos movimientos. Amén, hermanos. El mismo apóstol Pablo, no se duerma, despierte. El mismo apóstol Pablo, cuando estaba enfermo, él no pudo sanar. Dios no le contestó su oración para sanar. Sí le contestó, pero no le contestó que sí, le contestó otra cosa. Mire lo que dice versículo 9. Y me ha dicho, esto es lo que Cristo le dijo a Pablo, bástate mi ¿qué? Mi gracia. En inglés dice, my grace is sufficient for thee. Le estaba diciendo que mi gracia sea suficiente para ti. Pablo, no te voy a curar, pero te voy a dar la gracia para soportar esa enfermedad. Amén. Y por eso le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, eso quiere decir con buena actitud. ¿Sabe que el cristiano debe tener buena actitud en todo lo que viene a su vida? Si te quitan el trabajo, deberías de confiar en la gracia de Dios que te va a sostener y no agüitarte y no enojarte y no andar con la cara larga. Si traes $100 en tu bolsa o si traes $5 en tu bolsa, de todas maneras deberías darle gracia a Dios y tener una buena actitud. Amén. Si estás bien de salud o si estás enfermo, deberías tener una buena actitud.
Amén. La gracia del Señor. Uno de los versículos más consoladores, más confortadores, más alentadores de la Biblia para el cristiano es Santiago 4:6, donde dice estas bellas palabras, pero Él da mayor gracia. Amén. Él da mayor gracia, mayor que mi debilidad humana, mayor que mis defectos, mayor que mis limitaciones, mayor que mis pecados. Es la gracia de Dios. Pero también es uno de los versículos de mayor sobriedad, de mayor desafío, de mayor advertencia, porque dice lo siguiente, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. En otras palabras, sí, Él tiene mayor gracia para cualquier situación en la que te encuentres, cristiano, cualquier necesidad que tengas, pero Él da gracia a los humildes y Él resiste a los soberbios. Amén. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, endurece el corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El orgullo es algo curioso. Es un pecado del corazón, es algo que la gente no puede ver por fuera, pero recuerde que Dios mira el corazón. Pero a veces podemos ver manifestaciones del orgullo. ¿Y sabe cuándo es una de las veces que sale el orgullo para afuera? Cuando somos reprendidos. Cuando se nos reprende. Y ahí empieza a salir para afuera, a brotar para afuera lo que hay en el corazón. Y ahí se empieza a dar, enseña su cara fea, el orgullo. ¿Me está siguiendo? Esta es una de las pruebas, hermanos, de que uno tiene, si tiene un espíritu manso y humilde o tiene un corazón soberbio. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas cuando tienes que ser reprendido? Todo está bien y todo andas con tu cara sonriente y todo mientras no te llevan la contraria, pero nomás te dicen algo que no te gusta, especialmente una reprensión de un mal comportamiento y cambia tu actitud. Y lo único que estás demostrando, estás sacando la banderita de que soy orgulloso. Amén. Tengamos cuidado con el orgullo, hermanos, con la soberbia, con la altivez. Cristo dijo, todo aquel que se enaltece será ¿qué? Humillado, pero el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Proverbios 6, 16 y 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera de ellas es los ojos altivos. No reconocer que hemos pecado, no querer arrepentirnos, no estar dispuestos a confesar nuestros pecados, no buscar ayuda de Dios, no orar, apartarnos de Él, faltar nomás porque se nos da la gana. Todos saben lo que está detrás de eso, orgullo, altivez, autosuficiencia. Y Dios no puede darnos esa gracia que tanto necesitamos usted y yo. Al contrario, nos resiste. Y alguien dirá, ¿y qué es eso de que Dios nos resiste? ¿Qué significa? Lo mismo que muchos hacen, lo mismo que usted hace muchas veces. Así como hay muchos cristianos que resisten a Dios, resisten su palabra, resisten el Evangelio, todo por dureza de corazón, por su orgullo. ¿Se acuerda de Esteban cuando le estaba predicando a ese grupo de fariseos y de religiosos que al final de cuentas se enojaron tanto y crujieron los dientes que agarraron piedras y lo apedrearon? ¿Sabe qué fue el tiro de gracia que les dio Esteban? La verdad que les dijo que no les gustó cuando les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Siempre resistís al Espíritu Santo. Y Romanos 13:2 dice estas palabras, y los que resisten acarrean a condenación para sí mismos. Cuando resistimos a la voz del Espíritu Santo, cuando resistimos a Dios, cuando resistimos la verdad, cuando resistimos a arrepentirnos, acarreamos condenación para nosotros mismos. Primera de Pedro 5, 5 y 6 dice el apóstol, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Hay algunos jóvenes en nuestra iglesia, jovencitos, sus hijitos, sus tesoritos, hermanos, que tienen un problema en su corazón bien duro,
bien orgullosos, porque no se les podía decir nada en el campamento, porque luego ponían su cara larga. No querían cooperar, no querían participar, no querían hacer caso. Se enojaban. No querían someterse a la autoridad, querían hacer lo que les da su gana. Le digo a mi esposa, algunas muchachas como iban vestidas al campamento, o sus mamás están pintadas y no tienen cero autoridad con sus hijas, por eso fueron vestidas como les dio su regalada gana, o peor tantito, las mamás son las rebeldes y a propósito las mandaron con esa ropa, que yo creo que todavía es peor tantito. Les decíamos, no, aquí vas a dormir, allá no, y de todas maneras nomás nos daban la vuelta, querían hacer lo que querían hacer. Rebeldes, necios. No me sorprende que, dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero también dice la Biblia que esa es la razón por la cual hay muchachos necios, es por la falta de corrección de los padres. Y muchas veces los padres no corrigen a los hijos, ¿sabe por qué? Porque ellos son necios de primera también. Amén, qué calladito se quedó. No hay ningún amén. Ok, voy a seguir adelante. Ya se enojaron. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Alguien dijo, o te humillas delante de Dios o serás humillado por Dios. O te humillas en esta vida o vas a ser humillado en esta vida. El sabio Salomón dijo esto, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y luego concluyó esto, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y me gusta lo que dice el siguiente versículo, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Sabe lo que quiere decir bienaventurado? Dichoso, feliz. El hermano allá en el campamento a cargo les dijo a los jóvenes desde la primera noche, yo se lo repetí varias veces, mi esposa también, si sigues las reglas, si haces lo que se te manda, vas a pasar un buen tiempo, vas a disfrutar el campamento. Pero si vas y siempre estás yendo contrario a lo que se te dice, siempre tratando de llevar la contraria, vas a ser miserable y vas a ser miserable a otros también. Hay felicidad, hay satisfacción en ser obediente, en guardar los mandamientos de Dios, pero para eso se requiere humildad. Amén, hermanos. Y los padres, si hay alguien que conoce a los hijos, deberían de ser los padres. Y si hay algo que los padres deberían estar corrigiendo en los hijos continuamente, es sus actitudes, porque la actitud, ¿sabe lo que es una manifestación de lo que está aquí adentro. Porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es su corazón? Tal es él. Amén. Muchos de ustedes, padres, están engañándose con sus hijos. Están criando a monstruos. Eso es lo que están haciendo. Y al rato, papá, su hijito, berrinchudo, orgulloso, rebelde, va a ir a casarse con una muchacha. Y va a hacer a esa muchacha una infeliz. La va a echar a perder y va a arruinar su hogar por esa actitud que sus padres nunca le corrigieron. Papá, esa muchachita que usted tiene chiqueada, que hace sus berrinches y todo, quiere todo como ella quiere y nunca la corrige y nunca le dice que no y nunca le dice que está mal, nunca le corrige sus actitudes. La va a dar en la mano de matrimonio a un joven y va a hacer a ese joven miserable. Y va a arruinar su matrimonio. Todo por una mamá y un papá que no corrigieron a su hija. Estamos criando a nuestros hijos para alguien más. Estamos criándolos para el éxito o para el fracaso, según cómo los estamos criando. ¿No se da cuenta de eso? Que los hijos no son suyos. Que un esposo no le va a tener la paciencia a su hija chiqueada como usted, consentida que usted le tiene, papá y mamá. ¿Ah? Que una muchacha allá, una mujer allá no le va a tener la paciencia a su hijito consentido que usted le tiene. Y lo va a mandar por un tubo y al rato va a tener un fracaso y otro fracaso, no va a poder hacer feliz a nadie por cómo lo está criando usted. ¿No se da cuenta de eso? Que nuestros hijos no los estamos criando para nosotros, los estamos criando para otros.
Y como típicos padres, todo el mundo tiene la culpa, menos mi hijito, menos mi hijita, le va a echar la culpa al rato al marido, a la esposa de él. Que ellos son la causa de por qué el matrimonio de su hijo o de su hija está fracasando. Pero no, papá y mamá, su hijo es un reflejo de lo que usted es. Va a ser lo que usted le enseñó. Y luego me los mandan al campamento y se enojan porque mi esposa les tiene que llamar la atención, yo les tengo que llamar la atención, como que si nosotros tenemos que aguantarles sus actitudes, sus caprichitos que usted les aguanta todo el tiempo. Y le tuvimos que decir a algunas muchachitas allá en el campamento, no, mijita, no, mijito, no te vamos a andar aguantando lo que tu papá y tu mamá te aguantan en casa. Aquí mandamos nosotros. Algunos les tuve que amenazar, dijeron que tienes que hacer tu devocional, hazlo. Tienes que aprender ese versículo, apréndetelo, no es opcional, es mandatorio, hazlo. Las caras que me echaban. Pero están en casa y mamá y papá los dejan hacer lo que les da su regalada gana. Y al rato eso va a ser el fracaso de tu hijo, de tu hija, cuando lleguen a la vida real. ¿Alguien me está siguiendo? Los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice la Biblia. El estorbo más grande para vivir con la gracia de Dios sobre nosotros es nuestro propio corazón orgulloso. Pero Dios quiere darnos mayor que gracia. Cristo, hermanos, vino lleno de gracia. Hay suficiente gracia para todos, para cada circunstancia, para cada situación, para cada prueba, para cada necesidad. No hay límite a la gracia de Dios y Él quiere darnos mayor gracia. Pero necesitamos ser humildes. Pon el canto ahí arriba, por favor, Guillermo. Cántelo conmigo, usted se lo sabe. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la lucha es más cruel. Si más son las penas, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para caminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Su gracia es mayor, hermanos, que cualquier situación. Por eso es tan necesaria en la vida. ¿Y por qué es tan necesaria? Es tan importante que usted y yo la tengamos. Uno de los versículos más bellos en toda la Biblia es Romanos 5:20, cuando dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es mayor aún que nuestras fallas, nuestras ofensas, nuestros pecados. No importa qué tan feo, qué tan terrible sea nuestro pecado, si nos humillamos ante el Señor y le confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Por su gracia. Su gracia es mayor. Juan nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay muchos religiosos que se llenan los templos, las religiones de gente que se acercan a escuchar la ley. Hay muchos cristianos que me temo que son religiosos y van a la iglesia a recibir la ley, pero nunca experimentan la gracia.
Dice, la ley vino por Moisés. La ley lo único que hace es demostrarte lo pecador que eres, lo miserable que eres, lo indigno que eres. La gracia vino para perdonar tus pecados, para darte una vida abundante, feliz en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Usted puede obtener la gracia que necesita por medio de aceptar a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Regrese a Juan bien rápido, capítulo 1. Juan, ya estoy terminando, no se me salgan todavía, por favor. Juan, capítulo 1. Este es el testimonio de Juan, versículo 19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Sabe lo que estaba diciendo Juan? No pongan su mirada en mí. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Yo no les puedo ayudar. Yo no les puedo dar soluciones en la vida. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo nada más soy una voz. Hermano, yo nada más soy una voz aquí. Si el Señor me quita, si pierdo la vida, si el Señor me quita de aquí, y es mi oración que venga otro que va a predicar la palabra de Dios y va a ser otra voz que usted tiene que oír. No es la persona, no son las reglas de Alfredo Gómez, no es Alfredo Gómez el que le manda que haga algo, ni tampoco el que le puede ayudar, ni que le puede dar fuerzas, nada más es una voz que le dice, hey, eso es lo que Dios dice, pon tu mirada en Cristo, haz lo que Cristo te dice, busca la gracia de Dios. Amén. Versículo 25, le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. En el último versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Él es el único que puede ayudarle, el único que puede salvarle, el único que puede ayudarle con su gracia, hermanos. Pero también la Escritura dice que Cristo, el unigénito Hijo del Padre, no solo fue lleno de gracia, pero también fue lleno de verdad. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 17:17 dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en Juan 8:32 les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Comencé diciendo, hermanos, que el mundo está lleno de apariencias falsas. El mundo está lleno de mentiras, de engaños. Dice la Biblia en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Y Cristo dijo que el diablo, oiga bien, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. El diablo es padre de mentira. Hermano, lo que usted y yo necesitamos más que nada, aparte de la gracia, ¿sabe qué es lo que es? La verdad. La verdad. Lo que usted y yo necesitamos más que nada es la verdad. Sinceramente, hermanos, la verdad muchas veces incomoda. ¿Está de acuerdo conmigo? La verdad confronta. Y muchas veces no nos gustan confrontaciones. Pero la verdad enfrenta. La verdad muchas veces duele. Dice la Biblia que la Biblia es la espada del Espíritu, que es como una espada, la palabra es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir ¿qué? El alma. Duele. Pero dijo el Señor, la verdad te va a dar libertad. La verdad libera. Amén. La verdad, oiga bien, hermano, presta atención, la verdad es que somos pecadores. La verdad es que somos orgullosos.
La verdad es que somos desobedientes. La verdad es que somos carnales. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dijo, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado? Pablo se atrevió a decir algo que era verdad, que muchos de nosotros no nos atrevemos a decir. El problema es que soy carnal. El problema es que soy carnal. Esa es la verdad. La verdad es que somos mundanos. La verdad es que somos hipócritas muchas veces buenos para fingir. Pero delante de Él, delante de su palabra, dice la Biblia que estamos desnudos porque Él mira nuestro corazón. El propósito de la verdad, ¿sabe qué es, hermanos? Mírenme aquí, es descubrir. El propósito de la verdad es descubrir lo falso, la mentira, lo que no está bien. Es llevarnos a la autoexaminación, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Y para qué? Para que podamos vernos por lo que somos y arrepentirnos. Y para eso se toma humildad, porque hay que humillarse uno para confesar pecados. Pero cuando uno confiesa pecados, entonces viene el perdón de pecados. Podemos recibir el perdón de Dios. Y la gracia de Dios, que es mayor que nuestro pecado. Si usted está aquí y es cristiano, usted entiende, hermanos, que Cristo es gracia y verdad. Es las dos cosas, míreme aquí. No es nada más una cosa y la otra, es gracia y verdad. Es un paquete. Las dos cosas van juntas. No puede tener una sin la otra. No puede pedir la gracia de Dios, esperar la gracia de Dios, pero no quiero la verdad. Amén. Así están muchos. Vienen a la iglesia porque quieren la gracia de Dios, quieren el favor de Dios, la ayuda de Dios, la bendición de Dios, pero no me digan la verdad porque eso no lo quiero. Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Es un paquete completo. El cristiano debería de amar la verdad y aborrecer la mentira. Amén. ¿Sabe lo que Cristo le dijo a los que estaban enojados, indignados? Que le decía, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo nos dice que somos esclavos? No somos esclavos de nadie. Les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Por eso no puedes recibir mi palabra. Por eso no hay cabida en tus corazones. Porque el diablo es padre de toda mentira. Y a ustedes les gusta la mentira. Quieren que les diga mentiras. Quieren que les diga que todo está bien. Cuando no todo está bien. Y porque les he dicho la verdad, me aborrecen, no reciben mi palabra. ¿Se acuerda que Pablo le dijo a los Gálatas, les dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? No, hermano, necesitamos la verdad. Necesitamos la verdad porque la verdad lo que hace es que nos libra. La mentira, ¿sabe lo que hace? Nos esclaviza, nos tiene agarrados. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Si usted está aquí y no es salvo, ponga su fe en Cristo, humíllese ante Él, invoque su nombre y hallará gracia y perdón de pecados. Y si usted es cristiano, humíllese delante del Señor y hallará gracia y el oportuno socorro, dice Hebreos 4. Estas son las dos cosas más necesarias, y oiga bien, y por lo tanto, las más importantes en la vida. ¿Quién quiere vivir una vida en una mentira, engañándose a sí mismo? ¿Quién puede vivir la vida cristiana y sostenerse sin la gracia de Dios? Por lo tanto, en nuestra lista de prioridades, oiga bien, primeramente, antes que nada, debemos mantenernos cerca de la verdad. Prioridades. Voy a hacerlo mi prioridad, mantenerme cerca de la verdad. No voy a faltar a la predicación de la palabra de Dios, porque agradó a Dios escoger la locura de la predicación para salvar a los creyentes. Voy a ir con un corazón abierto, voy a poner atención, a no estarme durmiendo en el servicio, a escuchar, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesito la verdad. Voy a mantenerme cerca de la verdad. Voy a leer mi Biblia todos los días, no voy a dejar de hacerlo. Voy a buscar la verdad. Dice la Biblia, Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Una vez que la tienes, no la dejes por nada. No te apartes de ella. No la cedas.
Compra la verdad y no la vendas. Manténgase cerca de la verdad. Lo primero que hacen cristianos cuando no andan bien en su vida es empezar a alejarse de la iglesia, empezar a alejarse de otros hermanos que andan bien, porque no quieren que los reprendan. Empezar a alejarse de la luz porque andan en las tinieblas. Alejarse de la verdad porque andan en mentiras. Márquelo. Márquelo. Por eso empiezan a apartarse. Al rato dejan de servir. Al rato dejan de asistir. Y es una sucesión. Lo que estás haciendo, estás alejándote de la verdad. Manténgase cerca de la verdad. Hágalo una prioridad buscar al Señor. Oír su palabra. Amén, hermanos. Y segundo, manténgase humilde. Mantenernos humildes. Esa es mi otra prioridad. Señor, ayúdame a mantenerme humilde. Porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y yo necesito la gracia de Dios en mi vida, en mi ministerio, en mi hogar. Más que cualquier otra cosa, ayúdame a mantenerme humilde. Y a propósito, si Dios ve que me empiezo a enaltecer, Él me puede humillar muy fácilmente. Pero yo debo tenerlo como una prioridad, mantenerme humilde. Eso quiere decir, voy a perdonar. No voy a guardar rencores en mi corazón. Voy a sacarme esas espinas de amarguras que tengo. Y voy a mantener las líneas de comunicación abiertas con el Señor porque quiero su gracia en mi vida. No voy a endurecer mi corazón. Voy a mantenerlo blandito. Y cuando es hora de pasar al frente a tomar decisiones, no voy a esperar, no voy a pensarla, voy a correr al altar y a ponerme de rodillas porque quiero mantenerme humilde delante del Señor para tener su gracia en mi vida. Vamos a orar por cerrar. Señor,